Continuando con el tallado anatómico, en este momento tenemos en nuestra hoja guía la convergencia de las caras proximales hacia palatino y luego tenemos que realizar la cara palatina. Generalmente nosotros sabemos que las caras proximales también convergen hacia palatino. Si ustedes se fijan así, desde incisal, esto está prácticamente cuadrado, es decir, recto, no hay ninguna convergencia. Nosotros sabemos que la convergencia hacia palatino de caras proximales es mayor también a nivel del cuello, ¿verdad? Que los tercios incisal, medio incisal. Entonces, estas superficies, quiero que también atiendan, están planas en sentido vestíbulo palatino, ¿verdad? Y nosotros sabemos que las superficies proximales son convexas. Esta superficie está ahora plana, convexa hacia vestibular, pero plana totalmente hacia palatino. Antes de hacer directamente la convergencia de caras proximales hacia palatino, redondeamos estas aristas primeramente. Es decir, iniciamos con ese primer paso que está en palatino. Y lo hacemos de la misma manera que hicimos por vestibular. Es decir, colocamos en forma perpendicular el cuchillo, lo deslizamos, fíjense, yo muevo también para que mantenga la forma del contorno, ¿eh? Muevo también el modelo en sentido opuesto a lo que voy trayendo, ¿sí? Y fíjense que se forma nuevamente esa arista, este bisel con dos aristas, ¿verdad? Y lo que hacemos generalmente es redondear, ¿ven? Cambio la posición del cuchillo para poder redondear y dejar una superficie pulida. Repito, esto es lo mismo hacia el lado opuesto, fíjense. Presiono, esa es la forma de redondear la arista, presionar sobre la arista, ¿sí? Y luego redondear las que quedaron sobre las caras proximales y la cara palatina, ahí. Entonces así vemos redondeadas nuestras aristas. Este es el momento de hacer simultáneamente la convergencia de caras proximales hacia palatino y hacia cervical. Voy a colocar, fíjense que acá está el punto que yo no tengo que tocar, ¿sí? Y también tengo la superficie proximal, acá está mi línea media, y lo que generalmente nosotros hacemos es que esta cara proximal tiene que converger hacia palatino, ¿está? Eso lo vemos siempre desde una cara incisal, pero en este momento, desde esta visión, yo quiero que entiendan que este es el tercio, si divido en tercios verticales, este es el tercio vestibular, este es el tercio medio, ¿verdad? Donde está nuestro punto que no tenemos que tocar y cerca del eje, y este es nuestro tercio palatino de la cara proximal. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos acá es abarcar este tercio, ¿verdad? Cervical de la cara proximal para llevarlo hacia palatino. ¿De qué manera? Si hacemos un mayor desgaste del que hacíamos en vestibular, porque acá era solamente convergencia de caras proximales hacia cervical. Entonces fíjense cómo yo coloco ya el modelo más inclinado, más hacia la superficie proximal. Y voy a hacer un desgaste en bisel hacia palatino. ¿Qué es el bisel para mí? Un plano inclinado. Bueno, yo tengo esta referencia y quiero que se incline hacia palatino. Entonces hacemos así. Están viendo que es un plano inclinado hacia palatino, ¿verdad? ¿Se nota? Entonces yo tengo una arista acá y tengo una arista sobre la superficie palatina. ¿Qué es lo que yo hice para tener en cuenta que es? Biselé el tercio cervical de la cara proximal hacia palatino, ¿sí? Eso es lo que hice para marcar esa convergencia. Y ustedes me van a decir, ¿cuánto es lo que...? Y al principio es solamente eliminando ese tercio cervical de la cara proximal. Solamente. Si necesito más, vamos a mostrar cómo tenemos que verificar para lo que falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí hago en este momento? Esto saco. Ven que aquí se disminuyó también el tercio cervical, esta línea cervical. Acá yo disminuí el diámetro mesiodistal. Entonces elimino este exceso de la línea cervical, solamente la línea cervical, redondeándolo, ¿ven? Estoy redondeando esa línea. En vez de que quede así, estoy dándole una forma redondeada. Ahí.
Entonces voy a repetir lo que hacía. Esta arista voy a hacer. Fíjense que el mayor desgaste ocurrió a nivel del cervical. Eso no quiere decir que no toqué los tercios medio incisal, pero apenas. Porque el valor de convergencia es más a nivel del cuello que del tercio incisal. Y voy a empezar a eliminar las aristas. ¿Cómo elimino? Presionando como hacíamos al redondear aristas. ¿Ven? Pero yo esto voy llevando ¿hacia dónde? Hacia palatino. Y en este momento ven que estoy sobre la superficie palatina redondeando esas aristas. Hasta ahí. Esto yo no sé si es suficiente o me falta más convergencia. Voy a repetir lo mismo en el lado opuesto y luego vamos a empezar a hacer las correcciones de nuestra convergencia. Entonces, comenzamos nuevamente. La misma cosa. Tercio palatino. Este es el tercio palatino de mi cara proximal. Este es el que voy a biselar hacia palatino. Entonces yo para biselar tomo el cuchillo, ven que ya no lo coloco hacia la cara palatina, sino hacia la cara proximal y hago esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un plano inclinado de este tercio cervical de la cara proximal hacia palatino. Eso me ayuda ya a reducir la superficie mesiodistal en palatino, que sabemos que por esta convergencia tiene menor diámetro mesiodistal. Y redondeamos acá en cervical. Fíjense, la línea cervical la redondeo primeramente. Ese es mi nuevo lugar de convergencia y hago esto, ¿sí? La arista que quedó sobre la superficie proximal tengo que redondear. Presiono, ¿sí? Y ven cómo yo llevo el material desgastándolo hacia la superficie palatina. Y redondeo mis aristas. Ojo con eso. Ahí. Ahora yo quiero saber, ¿me falta más convergencia o ya está la que yo hice? Y bueno, aquí voy a repetir el paso, ¿verdad? De realizar lo que corresponde a la U, ¿verdad? Voy a hacer que mi lápiz vaya hacia la superficie de los ángulos, ¿ven? Yo deslizo sobre esa unión del tercio medio con el tercio cervical y hago girar de manera que llegue al ángulo disto y mesio incisal, ¿ven? Ahí. Yo veo una U muy amplia, muy grande. Ni siquiera es la misma que habíamos observado en la cara vestibular. Recuerdan, ella tiene convexidad de Morrite, pero ni siquiera tiene esa forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que realmente está muy amplia todavía esta superficie palatina. Yo necesito más convergencia de caras proximales hacia palatino. Y quiero que miren acá, desde incisal. ¿Dónde está el exceso? El exceso no está en palatino. El exceso está en esta superficie proximal. Acá está. Aquí y aquí. Entonces yo tengo que aumentar el desgaste de las caras proximales en el tercio cervical hacia palatino. Porque esta U está demasiado amplia. Ven cómo me abarca inclusive la superficie proximal. Quiere decir que falta convergencia hacia palatino. Entonces yo voy a comenzar a redondear. ¿Ven? Esto llevo otra vez ahí. Yo sigo la forma de la superficie palatina misma. ¿Ven? Voy aplastando esa parte que acá estaba el exceso. Dijimos que estaba acá. Entonces yo esto llevo ahí. Ahí. Van a ver que a diferencia del primero que estaba, se va cerrando la U, ¿sí? Se va cerrando. Estamos en el camino correcto. Sigo del otro lado. Yo nunca solamente trabajo en un lado, sino en los dos. O sea que siempre tenemos que trabajar a ambos lados por igual. Esto es la misma cosa. Voy a sacar esto acá. Ven cómo desgasto el tercio cervical de la superficie proximal y me voy hacia la cara palatina. Ahí. Y voy unificando mis redondeados.
voy cerrando esto, se va cerrando la U. Y ustedes me van a decir, esta U es muy parecida a la que se formó en la superficie vestibular, pero la U que se tiene que formar en palatino es como una parábola, ¿sí? ¿Por qué como una parábola? No es un triángulo, tiene que tener prácticamente acá apenas tocar el tercio cervical, la unión del tercio cervical y medio, porque tiene que reflejar que es una cara de menor tamaño en sentido mesiodistal. Entonces, si ustedes se fijan nuevamente, el problema está acá. Ya no está acá, está en este tercio medio, aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar la convergencia hacia palatino en este tercio. Entonces, hago los movimientos, fíjense ahí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Desgastando, sí estoy desgastando, ¿sí? No aplastando, desgastando, ahí. Hago lo mismo con este acá. Y sí o sí tengo que redondear las aristas sobre la superficie palatina propiamente dicha. ¿Ven? Ahí. Entonces, ahora voy a volver a hacer. Yo no dibujo, vuelvo a decir, si esto paso y vuelvo a pasar, se me fue. Ahí está la parábola, ¿sí? Se reduce el diámetro de la U en esta parte, por eso es una parábola, ya no es una U amplia acá, ¿sí? Porque esta cara tiene que ser menor. Entonces, si yo miro desde una cara incisal, yo veo que las caras proximales convergen hacia palatino. ¿Qué veo también? Que esa superficie plana en sentido vestíbulo, voy a poner así, en sentido vestíbulo palatino ya no lo es, ¿sí? Ya es una superficie convexa, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿llegamos cerca del punto que no tenemos que tocar? Sí, pero ven que llegamos paulatinamente. Llegamos porque en el sentido de que no fue de una, tuve que comprobar si era suficiente lo que estaba haciendo. Y fíjense cómo queda más convexo, ¿verdad? Mesiodistalmente, nuestro tercio cervical. ¿Por qué? Porque es nuestro cingulum y como esto es mayor la convergencia hacia palatino de caras proximales y se estrecha el diámetro mesiodistal, esto queda mucho más convexo que lo que queda en vestibular. O sea, yo logré convergencia de caras proximales hacia palatino y hacia cervical. Y aumenta la convergencia hacia cervical porque disminuimos el diámetro mesiodistal. Entonces es simultáneo esa convergencia. Una vez que yo tenga estas aristas, nosotros no usamos lija. Generalmente yo con el bisel del cuchillo hago los desgastes y alisados, ¿verdad? No usamos realmente en la cátedra, no es que yo nomás, sino nadie usa lija. Ahí. ¿Ven cómo cambio? ¿Sí? Nuestro contorno. Y acá voy a hacer otra vez cómo quedó nuestra verificación. Es una parábola. Voy a colocar ahora así para ver cómo queda el contorno. Cambio. Hay convergencia de caras proximales hacia palatino. Y así va quedando lo que es en secuencia de nuestro borde incisal.